Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Y saber qué programación es tu favorita. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. ¡Hola, mundo! Muchas gracias. El ruido tiene nombre de generación. Somos Decibelians. Y no nos conocerás por cómo vestimos ni por nuestro estilo de vida. Somos la primera generación marcada por el ruido. El ruido excesivo y prolongado, el uso frecuente de auriculares con un volumen alto y la contaminación acústica impactan en nuestra salud y nuestra calidad de vida. Y lo hacen, paradójicamente, de forma silenciosa. Pero es irreversible. El 50% de los jóvenes entre 12 y 35 años están en riesgo de pérdida auditiva Por exceso de ruido en contextos recreativos. Nuestro futuro no suena bien, ¿verdad? Queremos cambiarlo. Tomar conciencia e incorporar hábitos saludables para el cuidado de nuestra audición. Podemos hacerlo. Hagamos que el ruido no escriba la historia de nuestra generación. Baja el volumen. Sube la salud auditiva. Esto es Dominicana. Playas donde solo escuchas tu eco. Mar. Comida. Mar. Surf. Gente buena. Ron. Montañas que rompen el océano. Los que vinimos por 10 días y ya llevamos 10 años. Los que vinimos por hacer y nos quedamos por amor. Mesas, bares, Hoteles. y hostales. En Dominicana, no importa por qué viniste. Aquí lo único que importa es por qué te quedaste y si quieres volver. Y que al recordarnos sonrías sin querer. Dominicana es su gente. Dominicana. Dominicana te sonríe. La Universidad Católica Boliviana San Pablo abre sus espacios educativos promoviendo medidas de acción positiva que favorece la inclusión en la educación superior de personas con necesidades educativas específicas, a través del área de inclusión, discapacidad y equidad, la cual facilita el tránsito adecuado en el acceso, permanencia y salida exitosa de sus estudiantes. Promueve la actualización en la formación docente sobre la temática. Desarrolla e implementa mecanismos y estrategias de apoyo equitativo en el aula. Aplica el modelo social de la discapacidad para transformar culturas y prácticas inclusivas. Todos los días en la Universidad Católica Boliviana trabajamos con entusiasmo, creando sinergias en la comunidad universitaria por la igualdad de oportunidades con responsabilidad y respeto, sobre todo personas. En América Latina y el Caribe hay 70 millones de personas con discapacidad. La falta de infraestructura accesible es una de las barreras que enfrentan. Desde el BID promovemos la inclusión laboral de personas con discapacidad, el fortalecimiento institucional en temas relacionados y el desarrollo de estándares de accesibilidad universal en la infraestructura. Un ejemplo es el Programa de Sustentabilidad y Eficiencia del Sector Eléctrico en República Dominicana, donde se desarrolló una política de inclusión laboral. También se construirán baños accesibles gracias al Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Argentina. Y en Brasil se han capacitado a conductores de autobuses para atender a sus usuarios, garantizando la accesibilidad a las estaciones y al espacio público.
Además, hemos desarrollado una guía de servicio inclusivo para personas con discapacidad y otras publicaciones en transporte, agua y energía. Estamos haciendo camino hacia una región más inclusiva. Discapacidad Televisión. ¡Hola mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. A continuación, B1, B2, B3. Presenta el programa Manel Martín. Buenas noches a todos desde España. Aquí estamos en el programa B1, B2, B3, un programa que, como ya sabéis, invitamos a personas que tengan algo que decir sobre el colectivo de la discapacidad visual, a amigos, a profesionales del sector, un poco de todo. Hoy tenemos a Ana Moracho con nosotros. Ana ya vino a explicarnos un poco su historia, su vida, pero hoy vendrá a solucionarnos, a lo mejor a los que no sepamos de cómo tramitar temas burocráticos. Hoy vamos a tratar tema puro papeleo, de este que tenemos que hacer para conseguir el certificado de discapacidad, para poder entrar en la ONCE, para muchas cosas, ¿no? Hola Ana, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Desde que viniste la otra vez hasta ahora han cambiado muchas cosas. Sí, sí, sí. Entonces, cuéntanos, ¿por dónde empiezas tú para todo este lío burocrático que tenéis que hacer cuando padeces una discapacidad visual? ¿Por dónde empiezas? ¿Dónde te diriges? ¿Quién te dice lo que tienes que hacer? Claro, yo empecé, accedí a la Asociación de Discapacitados Visuales de Cataluña y desde aquí pues me dijeron que, que lo que yo tenía se consideraba una discapacidad como tal y que estaría bien pues tramitarlo burocráticamente porque eso me facilitaría a mí muchas cosas a nivel, en la vida cotidiana. Entonces, lo primero que hice es ir a un departamento de la Seguridad Social que se llama Atención al Ciudadano. Que sepan los espectadores que esto que vamos a explicar sobre todo es en Cataluña, sí, y que a lo mejor a nivel nacional pues también hay cosas similares, ¿no? Porque también tienen tarjeta de discapacidad y tal. Que en otros países nosotros no sabemos bien las leyes, pero que es cuestión de informarse y de luchar por los derechos de las personas con discapacidad. Claro. Hoy hablaremos de Cataluña con Ana. Entonces, ¿tú te diriges a un departamento de la Seguridad Social que es Atención a la Ciudadanía, digamos. Que es, supongo, del Departamento de Acción Social y Ciudadanía. Sí. Entonces, aquí tú vas y presentas, pides una solicitud, entonces la llenas y aportas también, creo que era una fotocopia del DNI y algo del médico. Informes médicos, sobre todo que corroboren que tú tienes un cierto grado de discapacidad o de disminución visual. Porque a ti el médico, cuando te da este certificado de discapacidad, él no te dice que tú puedes optar a estas cosas, no te dirige a que tú vayas, no. Tiene que ser la asociación la que te dirija, porque el médico solo te dice lo que tienes en el informe y... Claro, y lo peor también es que un médico tampoco te manda a una asociación, no es que te tengan que mandar, pero pues que estaría bien que un médico no solamente hiciera la parte médica, sino que dado que es una cosa que te afecta socialmente o en tu vida laboral y etcétera, pues que te pudiera informar sobre sitios donde pues
como yo la asociación, pues me informaron sobre este tema. Claro, es que nosotros desde la asociación intentamos luchar para que los médicos sepan, ¿no?, que existimos, que también te pueden dirigir a la ONCE si creen conveniente que entras en el valor, pero que dirijan a estas personas a algún lado, ¿no?, que no las dejen puramente con el trámite de la discapacidad y luego a nivel social, ¿qué tienen, no? Claro. Un poco opciones, ¿no? Nosotros intentamos estar en el Congreso de Oftalmología, en la Feria Avante, intentar conocer a estos profesionales, de hecho enviarles, tienen información nuestra, pero no todo el mundo nos conoce y ellos que no están informados, ¿no?, poder hacer es una tontería, es solo decir, mira, existe esta asociación, existen estas. De hecho, yo creo que deberían decir todas las asociaciones que existen en Cataluña para personas con discapacidad visual, porque no solo estamos nosotros estamos, pero también está la ONCE, como todos sabemos, está ACIC, que esto ya es más para personas ciegas, pero bueno, el oftalmólogo también lo podría decir, y la Fundación Cargol, y estas entidades, pues tú sabrás mejor, que te ayudan, ¿no? Porque te dicen, te orientan, ¿no? A lo mejor. Claro, tú sí tienes el diagnóstico médico y con esto ya está. Es pero ¿qué hago? O sea, ¿dónde voy? Vale, sí, no veo bien. ¿Y ahora qué? No veo bien y ya está, sigo mi vida. Bueno, no veo bien, necesito cosas, pero ¿dónde compro? ¿Dónde pregunto? Entonces está bien en este caso. Y entonces como el primer paso es como certificar esta discapacidad, como mínimo aquí, públicamente. Ya que tú conoces la asociación de casualidad, ¿no? Como quien dice. Claro, sí. Pues bueno, casualidad totalmente, porque mi hermana también tiene lo mismo y Manel, el presidente de la asociación, al dar cursos a universitarios, pues mi hermana lo conoció a través de esto. Y claro, nos sorprendió que había una asociación donde el presidente tenía nuestra enfermedad. Y ya, bueno, pues a partir de aquí ya me he enterado que hay más asociaciones. Claro, yo tampoco creí que en la ONCE podían coger mi caso o bueno. Bueno, esto ya lo hablamos poco a poco porque es bastante reciente, pero lo primero te diriges a este departamento. En este departamento te piden este informe médico, estas cosas, y los papeles, bueno, el informe, ¿qué más? El DNI y bueno, rellenar la solicitud. Vale, y a partir de ahí te dicen, te tienes que esperar. Sí, te esperas, a ver, yo no sé por qué exactamente, pero a mí me dijeron entre 10 y 12 meses, que claro, es un año, y es un año que tú sigues viendo mal, pero no sigues no está reconocido. Sigues sin estar reconocida, y entonces, bueno, mira, finalmente han sido 13 meses, pero... Y ha llegado por fin, cuando llegó hace poco, llegó hace... Unos meses. Sí. Y en este certificado, en la carta que te envían, ¿qué te dicen? Pues te envían una carta y te citan en un centro médico que te entrevista un médico jurado que, bueno, tú aportas otra vez todos los informes que tengas o que, bueno, que hagan referencia a tu problema en concreto, y entonces ellos allí, a través de, supongo, unos programas informáticos muy detallados, ya introducen los datos y ya te informan de tu caso, digamos, en concreto. ¿Supone que te ve un oftalmólogo o...? Supongo que es un oftalmólogo, pero creo que tampoco, o sea, no te hacen pruebas médicas en este sentido, que es una cosa que yo sí que sufría de ir y decir, bueno, ¿qué me van a volver a hacer todas las pruebas? Y no, o sea, en principio... Confían en tu oftalmólogo, ¿no? Exacto. Supongo que si vieran que, bueno, que pone que tienes un grado muy bajo de visión y que ves que vas solo o que no te has chocado con pero tampoco no se lo miran, o sea, que tampoco digo que se hagan trampas, pero... ¿Qué vas a ver si ellos sí te has chocado o no te has chocado con algo? Claro, pero bueno, que en principio se fían, tú vas con eso y que no tienes por qué, bueno, que no sufrir otra vez todas las pruebas que en cierto modo son un poco molestas. Después de ver a este médico, que no sabemos si es especialista o un poco general a nivel de discapacidad, pasas a... ¿Otro paso? Sí, a partir de aquí, en el mismo lugar, en el mismo día, en el mismo momento, te citan con una trabajadora social. La trabajadora social, según tu resultado, que ha salido en ordenador pero aún no es oficial, te expone pues, las oportunidades que tienes o los medios que puedes acceder a partir de esto. Entonces, bueno, lo que te dice... Sí, te pregunta a nivel preguntas económicas a nivel familiar, pues lo que gana el núcleo familiar, como, bueno, la unidad familiar, para ver si
pues gente que necesita unos medios que no puede, bueno, para facilitar la vida, pues no puede optar a ellos simplemente por economía. Entonces, bueno, a partir de aquí te dicen, bueno, pues cuando tú recibas ya el certificado oficial, que aún no lo tienes, pues ya podrás empezar a tramitar. Pero ella ahí te dice la discapacidad que tienes, te dice... Sí, en principio el médico jurado te dice, tienes tanta discapacidad... ¿En tu caso qué te dijo? Un 75% de discapacidad. Visual. Y entonces te dice, pero tiene que pasar primero, tiene que firmarlo como los responsables de la organización. Bueno, como supongo que son más especialistas, se hacen una segunda revisión y bueno, se lo miran a fondo. Te dice esto, entonces la trabajadora social te dice tienes un 75% de discapacidad y supongo que le hablas un poco de tu vida y de tus problemas en la vida diaria. Exacto, sí. ¿Qué te encuentras tú para sufrir esta discapacidad? ¿Cómo estás sufriendo, no? ¿Cómo lo llevas, no? Claro, entonces también te hacen una entrevista a nivel vida cotidiana, que es como unas preguntas tipo test y ellos lo van rellenando y aquí también, que supongo que a todo el mundo le hacen, miran si hay algún grado de dependencia. Es decir, si tú dependes de alguien, una revisión o que en tu vida cotidiana, es decir, para vestirte, para ducharte, para ir a comprar, para limpiar, para cocinar, si tú necesitas una ayuda. Y a ti en este caso te sorprende, ¿no? Porque... Claro, yo siempre he pedido ayuda, pero como otra persona que a lo mejor la ha pedido para otra tontería. O sea, yo no consideraba que en este caso yo era dependiente. Como tú lo veías normal, a lo mejor no lo tenías normalizado, de que tu entorno conoce tu situación y cuando lo necesitas pues está ahí. Claro, yo casi si llevaba sin una pedirlo mancha y todo, en la ¿no? ropa y luego me decían, ¿llevas una mancha en la ropa? Pensaba que... Bueno, y he visto gente que va con una mancha en la ropa y que tampoco se da cuenta. Pero claro, a lo mejor esa persona es porque no se da cuenta, pero que sí la va a ver. Y yo a lo mejor no la veo, pero bueno... Quiero decir que para mí o sea, me sorprendió mucho tanto el 75% como que me dijeran que tenía un grado. Es un grado muy leve porque hay gente que, pues bueno, pues... Que depende totalmente, ¿no? Si, imaginemos, ¿no? Las personas mayores, ya muy mayores... Por ejemplo, o las personas gente con que ve menos pluridiscapacidad, con muchas discapacidades. Sobre todo te preguntan sobre movilidad de movimiento, es decir, si tú puedes desplazarte solo por la calle, si te desorientas fácilmente, si en casa puedes acceder a todas partes, si te cansas mucho. Bueno, pero claro que en mi caso hay cosas que afectan y cosas que no. Claro, por ejemplo, tus problemas en la vida diaria son a lo mejor si te has vestido bien o si te has maquillado bien. Exacto. O qué tengo delante y qué me voy a comer. Que en principio eso no, porque si lo has hecho tú, bueno, lo único que algunas cosas de... Pues oye, esta fruta crees que está bien, porque la veo un poco oscura, pero no sé si es que está madura o que está podrida. Bueno, a ver, podrida sí. Huele mal, pero... Entonces estas cosas sí, pero o igualmente más para incluso limpiar. Cocinando, ¿no? Porque claro. A lo mejor no sabes si ya está cocinado o no está cocinado. Claro, algunas cosas sí de estas, pero ya te digo, o sea, a nivel, o sea, claro, yo sí que tengo una autonomía de que sé que pues, si lo estoy haciendo yo o si me lo hacen en casa que me van a servir, pues hecho, pero pues por ejemplo si fríes algo, pues siempre salpicas aceite, pues ese aceite yo lo limpio. Siempre limpio una superficie muy grande, sí. Pero a lo mejor te dejas o arrastras el aceite y lo dejas sucio. Entonces sí que ahí necesitas a alguien que te diga, oye, que lo has dejado sucio. En ese momento estás tú con la trabajadora social y la trabajadora social dice que tú tienes un grado de dependencia. A ti esto te sorprende, supongo, porque claro. Tú hasta este momento a lo mejor pensabas que tenías autonomía para hacer todo en la vida, ¿no? Yo sabía que veía mal, pero ni mucho menos me imaginaba esto, o sea, numéricamente veo muy mal para lo que yo me pensaba y para mi autonomía personal, para lo que yo hago. Claro, porque tú no te das cuenta de lo que yo, por ejemplo, yo veo la gente, claro. Lo que tiene que ver, ¿no? Porque tú con tu enfermedad nunca has visto bien del todo. O sí, pero con que he ido reduciendo levemente, pues mi adaptación ha sido tan gradual que me he adaptado muy bien. Entonces no tengo el problema de decir... Ostras. Sobre todo supongo que esto de la dependencia te lo dice pues a nivel de la noche, ¿no? Porque tú de noche, supongo que le habrás dicho a esta trabajadora social que tú no puedes moverte bien. Claro, de noche me cuesta mucho pues ir sola porque... ¿Vas sola de noche? No, no acostumbro porque no me gusta, aparte que, bueno,
me da miedo ir sola por la calle y prefiero ir siempre acompañada. Entonces o me acompaña mi pareja o quedo con unas amigas en un sitio conocido del barrio que sé llegar, y entonces ya a partir de ahí pues hago el itinerario que haga falta, pues con gente acompañada. Pero tampoco dejo de hacer cosas porque no voy bien de noche. En ese momento, ya cuando tú sales de esa entrevista, eres oficialmente una persona con discapacidad. Sí, sí. Esto es fuerte. Claro. Oficialmente, tú sales de ahí y dices, tengo un 75% de discapacidad, soy una persona con discapacidad y con algo de dependencia. Claro. ¿Es un shock o lo llevas bien o piensas, tengo esto pero me va a favorecer en muchas otras cosas? Porque supongo que ahora explicarás las ventajas de todo esto, porque claro, hasta ahora solo es un papel, ¿no? Esto. Claro, realmente, a ver, si he vivido hasta ahora sin este papel, hasta ahora, o sea, antes de tenerlo era un papel y ya está. Pero cuando tienes el papel, tú vas a los sitios y la gente te reconoce como tal y tú eres discapacitada, o sea, es oficial. Hasta ahora quizá yo nunca me había dicho a mí misma discapacitada visual, o la gente no decía, ay, pues mi amiga es discapacitada visual, porque no lo imaginaba ni yo. ¿Tiene algún problema visual? Exacto, no ve bien, pero como el que tiene miopía, porque es que realmente es eso, o sea, es más grave, pero el que tiene miopía también tiene unas dificultades a nivel, pues ver bien la pizarra o bueno, en algún momento pero dado. a lo mejor estas cosas de la miopía se suplen con gafas, con lentillas, ¿no? Claro. Y en tu caso de tu enfermedad no, porque por mucho que te pongas unas gafas o unas lentillas, que supongo que las llevas puestas, claro, no verás, ¿no? Como se supone que tendrías que ver. Claro. Entonces, en ese momento, tú te lo tomas bien. Sí, porque pero reflexiono mucho, o sea, sobre el tema. Sí. ¿Y tu entorno, tu familia? Porque claro, para tu familia tú eres Ana. Sí. Y para tu entorno, tus amigos, tu novio, tú eres Ana. Sí. Y de repente eres Ana, pero Ana que tiene un problema de dependencia y le dices, no, es que es reconocido, tengo discapacidad visual, ¿no? Bueno, pero a nivel general ha sido bastante igual. O sea, no es que no ha cambiado nada, pero a lo mejor mis padres sí que en este sentido, al ver el 75%, claro, sobre todo, ¿no? Porque dicen, el 75% dice mucho. Que era mucho esto. Recordamos que para tener una discapacidad tienes que tener un 33%. Sí, como mínimo. Como mínimo, y ya eres una persona con discapacidad. En tu caso es 75, que ya no estamos hablando de un 50, ¿no? Como aquel que dice, o un... Claro. Es bastante. Claro. Entonces aquí es cuando mis padres de alguna manera sí que han empezado como a sufrir, pienso yo, a nivel, ay, ves con cuidado que te caerás, o no hagas esto que a lo mejor no... A ver, que es lo mismo, pero claro, sufren en este sentido de, ostras, que yo, bueno, seguramente antes también, pero de decirlo físicamente ya y tener un número que te sitúe en una postura a nivel general bueno, es como quizá más impactante, pero no, en principio todo sigue igual. Vale, vamos a explicar un poco, Ana, ¿en qué te favorece este trámite? Claro. ¿Qué te favorece? ¿Qué tienes ahora? Gracias a este certificado, ¿a ti cómo te mejora tu vida? Claro, o sea, a mí me ha mejorado la calidad de vida en el sentido de que ahora tengo facilidades que antes no tenía, o por ejemplo, si yo tengo que ir a algún sitio, pues yo qué sé, y prefiero ir acompañado, pues tengo un carnet para mí para pasar en el transporte público y uno para un acompañante, que es decir, que si yo pido ayuda en algún sentido, yo tengo como algo positivo a darle a esta persona, que es, bueno, acompáñame, pero no te va a costar un dinero. Claro, esto supongo que beneficia sobre todo a tu madre, a tu pareja, ¿no? Sí. Que por cierto, tengo que darte una noticia. Tenemos a tu pareja en cámara ahora mismo. Tenemos un plano de Mar que ha venido a acompañarte hoy, como muchas veces supongo que te acompaña a los sitios. Sí. Le vamos a preguntar a él qué le ha parecido esto del grado de discapacidad. A mí me parece que es, bueno, para ellos es muy importante haber hecho este paso, porque... Parece que no tenemos problemas de sonido, Marc, a ver si los podemos solucionar, ¿vale? Estaba diciendo, Omar, que este paso ha sido muy importante. Ana. Sí, claro, es distinto.
Sí, sí. Entonces, seguimos. Explica las ventajas, porque estas ventajas también le vendrán bien a Mar, de paso, porque la tarjeta... Sí. Háblanos. Por ejemplo, por ser discapacitado, como mínimo aquí en Cataluña, supongo que cada comunidad autónoma en España y en otras partes, pues tendrá su reglamento y su normativa, pero aquí por discapacidad pues tienes facilidades en el transporte público, como he dicho. Tú antes, pues, comprabas una tarjeta T10, supongo. Claro, para 10 viajes. Para 10 viajes y tal. Ahora tendré una tarjeta que se llama aquí tarjeta rosa, que también lo usa la gente mayor, también que está jubilada para que no se gaste tanto dinero. Y es una tarjeta, pues eso que, por ejemplo, dado que yo no podré usar un coche o una moto propio, pues te suple, digamos, el engorro de siempre tener que depender de un transporte público. Luego también lo mismo, pero para los trenes de cercanías muy bien. Por aquí de Cataluña. Luego también, por ejemplo, hay incluso una tarjeta también de para parking. Viajar por España en tren, ¿no? Supongo. Sí. Como la tarjeta dorada, porque la tarjeta dorada es para esto. Claro. Y luego la tarjeta, por ejemplo, hay una tarjeta de parking que me facilita a mí en el sentido de llegar a un sitio y poder aparcar en la puerta del sitio sin que, pues si no hay un sitio exacto, pues si hay una zona de carga y descarga, poder dejar el coche y que yo esté en la puerta del sitio, no tengo que hacer una vuelta enorme mientras mi pareja o mi madre o mi padre buscan un sitio de aparcamiento. Claro, entonces porque a todo el pueden mundo parar hay que el coche decirle que y tú no acompañarme, conduces, evidentemente. No, pero es para porque es para tu acompañante. Claro, es decir, cuando tú vayas en ese coche se podrá aparcar en zona verde, zona azul. Claro. Sí, es eso. Y luego también es muy importante, que esto lo he conocido a través de la asociación, es la tarjeta de la discapacidad, que está, bueno, creo que es nueva de hace poco. Sí, muy nueva, porque claro, tú imagínate antes, Ana, cuando teníais la discapacidad, ir con todos los papeles para demostrarlo. Claro. O sea, tú vas en tu caso aún peor, porque mira, una persona ciega lleva un bastón. Claro. Supongo que ya nada más ver el bastón ya asimilas que tiene la discapacidad. Pero en tu caso, tú vas al metro y te dicen, oye, a ver, verifícame que tú tienes que usar esta tarjeta rosa o es de tu abuela, ¿no? Claro, como aquel quien dice, porque a ti quién te va a decir, ¿no? Que visualmente puedes padecer la discapacidad, a no ser que te vean perdida o... Entonces dices, solo con enseñar una tarjeta como un carné cualquiera que puedes llevar en el monedero, ya lo saben. Y ya no tienes que dar explicaciones para papeleos, para de que si tienes una discapacidad o ir a tu casa. Es como un DNI de la discapacidad, digamos. Es como un DNI, sí. Y en este sentido también te facilita, en el sentido social y cultural y de ocio, también te facilita, te hacen descuentos o... Para ir al teatro, al cine. Claro. Entonces, en este sentido también está bien y pienso que es una buena cosa que esto hay que leérselo bien, los descuentos que tienes, supongo, poco a poco. Bueno, claro, es que yo estoy en proceso aún, estoy con algunos carnets en proceso, algunos ya para que los tengo que recibir, otros que tengo que ir a hacer el papeleo, como decías antes. O sea, aún estamos en proceso. ¿Tú en este momento ahora? Sí. Te falta que te recibir cosas y tal, pero lo que te han dicho... A ti te han dicho lo del 75% y lo de la dependencia. ¿Tú te consideras dependiente o te consideras que tienes suficientemente autonomía para hacer todo? Porque claro, una cosa es que te lo digan y otra cosa es que te lo creas. Ya. A ver, yo siempre he vivido sin pensar, ni que era discapacitada, ni que era dependiente, ni nada. Entonces a mí me gusta sentirme independiente y autónoma, pero sé que necesito ayuda, pero pienso que todo el mundo en algún momento para algo necesita ayuda, por lo tanto no me lo tomo como persona no me siento dependiente, pero en algunos casos en concreto, en algunas actividades como trasladarme por ejemplo a la montaña, si yo me quiero ir a la montaña en medio del monte pues con un coche o a sitios donde no llegan autobuses, no llegan transporte público, ahí sí que dependo de alguien. Esto sí que entonces sí que me siento dependiente, pero es en actos en concreto, en actividades muy puntuales. Lo mismo una persona que no tenga carnet de conducir. Exacto. O sea que no es tan la diferencia, no es que tengo discapacidad visual, ya está. Hombre, me quedo en casa. A lo mejor a una persona que no tiene esta discapacidad visual no le cuesta tanto llegar a un sitio. Claro, a nivel de movilidad. Y a ti pero sí. Es que no tienes que paralizarte porque tengas una discapacidad. O sea, te cuesta más, pero vas a hacerlo, vas a llegar y a lo mejor te vas a sentir más orgullosa de haber llegado
por el hecho de que sabes que tú tienes esto y la otra persona pues no. Sí, sí. Tu hermana, hablemos un poco de tu hermana, porque ya dijimos en el anterior programa que su hermana también padece la misma enfermedad, la retinosis. ¿Ella se ha animado? ¿Le has dicho, Alba, haz el trámite para el certificado de discapacidad, que tendrás también tus ventajas y que nos las estamos perdiendo, ¿no? Porque esto llevas, supongo que algunos años a lo mejor, perdiéndote de ir en el metro más barato. Claro. Que supongo que tú habrás dicho, si lo hubieses sabido antes. Sí, sí, sí. A ver, si yo me siento dependiente, mi hermana aún más. Mi hermana es una persona que tiene la misma discapacidad que yo, en el mismo grado y todo, no reconocido, pero ella vive sola, compra sola. A lo mejor le costará un poquito más o en algún momento dado para alguna cosita. No necesita ayuda ni nada. Bueno, tarda más, pero ya está. Pero tardará un poquito más, pero ya está. No es que... O sea, es que se puede hacer todo de la misma manera. Y si, por ejemplo, a ver, también si eres ciego completamente, sí que va a costar, pero... No, que también hay ciegos que viven solos. Claro, ¿Y qué hacen todos solos? Y la compra, pues por ejemplo, si hubiera más accesibilidad en este sentido de poner los botes con braille y todo esto, sería mucho más sencillo para autonomizar a la gente. O ciega. Marcártelos de alguna manera. Pero, o sea, quiero decir que sobre todo mi hermana, por ejemplo, es una persona que dice que no necesita esto, que ella puede vivir perfectamente sin todo este burocracia. Ahora, que te mejora la calidad de vida, sí, que le facilitará cosas, sí, y desde que ha visto que yo pues voy teniendo mis cositas y que poco a poco voy consiguiendo cosas que ya a lo mejor también le irían bien, pues sí que se lo está planteando. Y creo que próximamente empezará a hacer papeles como está haciendo. Es que no es lo mismo el precio de una tarjeta de metro normal que una tarjeta rosa, ¿no? Claro. No son los mismos gastos, ¿no? Porque supongo que a lo mejor tú tenías, a lo mejor incluso algún día que no llegas a coger un taxi o cosas así, ya no tienes esos gastos fuertes, ¿no? O luego también a nivel laboral es muy importante todo lo que comporta ser discapacitado a nivel laboral, porque con la normativa que ha salido recientemente de que, bueno, las empresas tienen que tener un tanto por ciento de discapacitados integrados en su empresa. Exacto. Bueno, recientemente esto lleva un montón de años, pero nadie lo cumple, Ana. Bueno, ahora nadie se están lo poniendo cumple. muy Ahora se están poniendo un poco más serios, pero pagan la multa. Se entienden, pueden ser multas de 3.000 a 60.000 euros. Claro, es que... Imagínate, pero ellos pagan la multa, ya está. Bueno, pero habrá algunos que sí que harán este hueco a estas personas. Sí. Entonces, pues aquí sí que te Yo creo que lo que les falta a ellos es suprimir las barreras mentales de su cabeza, pensar que las personas como tú tienen muchas capacidades. Claro. Que siempre estamos hablando de discapacidad, ¿no? Y hay veces que cuando tú dices y vas a una entrevista y dices tengo discapacidad, se guían a eso y no ven todas tus capacidades, ¿no? Y todo lo que puedes aportar y todo lo que le va a beneficiar a él el contratarte a ti. Claro, porque aparte, bueno, porque tiene ventajas fiscales. Claro. Luego también pueden recibir incluso subvenciones para adaptar los puestos, pero bueno, que también por tener una persona que no debería ser así, debería tener la misma oportunidad una persona con discapacidad o sin, y bueno, aquí o sea, en vez de hacer una ley que te ponga multas, una ley que cuando una empresa coja un discapacitado ya te lo adapte. Ya está, ¿sabes? Es que es el único gasto que puede tener extra la empresa. Si no, también desde aquí decimos que se pueden poner en contacto con la asociación. Claro. Y si, por ejemplo, quieren contratar a Ana o quieren contratar a alguien, nosotros nos encargamos de adaptar ese puesto de trabajo, o sea que o de asesorar, más que nada de asesorar lo que necesitas, ¿no? Porque por ejemplo, viene una empresa y dice, te quiero contratar, no sabe, pues le podemos decir que tenemos el Zoomtext para que te adapte el ordenador, que tú vas a poder usar el ordenador igual que otra persona, que puedes usar para el papel si las letras tienen que ser demasiado pequeñas, porque igualmente tú las puedes ampliar, pero una lupa o todos accesorios estos medios que no se conocen, digamos. Que la empresa dice, no, tiene una discapacidad visual y no va a haber nada, ¿no? Ahora, después de la publicidad, hablaremos más sobre lo de la integración laboral, que creo que es un tema muy importante actualmente. Y bueno, deciros que aquí nos bebemos agua Aquarel de Nestlé y nos vamos también a publicidad. Unos minutos y volvemos.
aquí de vuelta y tenemos una novedad. Tenemos con nosotros a Marc. Marc es el novio de Ana. Marc lo tenemos aquí porque, claro, la audiencia lo pedía. Pedía tanta mujer que dicen queremos ver a un hombre también, ¿no? Y aparte así también nos puede comentar, pues, cómo se siente al salir con una persona que padece de discapacidad, si él nota algo diferente, si tal. Marc, ¿tú cómo te sientes al salir con una persona con discapacidad? Realmente no, para mí no cuenta, digamos, o sea, no encuentro ninguna diferencia con cualquier otra persona, ¿vale? Son cosas muy puntuales. De ayudar, ¿no? Sí, alguna situación así que necesita algún tipo de ayuda, pero por el resto yo no le veo ninguna diferencia con cualquier otra persona. Marc se va a quedar aquí con nosotros, no os preocupéis, pero vamos a seguir hablando un poco de la integración laboral y luego volvemos porque sé que os interesa también un poco saber su historia, ¿no? Y cuándo le dice que padece esta discapacidad y estas cosas, pero vamos a dejarlo un poco para después de la integración laboral, que es lo que íbamos. También es un tema muy interesante, Ana. Que supongo que también tienes proyectos, te rondan proyectos por la cabeza a nivel laboral. Ahora tienes más, piensas, a partir del certificado a lo mejor piensas que tienes más oportunidades. Cuéntame. Claro, yo quizá antes de obtener el certificado y tal, pues quizá pensaba que pues dentro de las personas, bueno, del mundo laboral, pues como yo quizá no era tan eficaz o podía llegar a ser tan eficaz o eficiente como una persona que no padece evidentemente la discapacidad visual, porque claro, si yo no estoy regularizada y yo no puedo utilizar un ordenador con normalidad, pues evidentemente voy más lenta, el trabajo se me retrasa o me estreso yo, me tengo que llevar el trabajo en casa o no doy abasto de lo que piden, digamos, de los objetivos a cumplir. Entonces, a partir de la discapacidad, pues creo que... Están en puertas. Claro, se me abren puertas en el sentido de que pienso que soy discapacitada y eso no quita, o sea, que yo soy súper... O sea, que sirvo para hacer muchas cosas. Aparte de no ver bien, se me puede adaptar. ¿Qué te gustaría hacer? Me gusta mucho el Departamento de Recursos Humanos, que, bueno, lo he conocido a través de la carrera que estoy estudiando, que estoy haciendo empresariales. ¿Cómo la llevas la carrera? Porque eso también es importante ahora, porque supongo que necesitarás ayuda, más ayuda que otra persona para estudiar. Claro, a partir de este año que, digamos, he salido un poco del armario en este sentido, pues se me han facilitado muchos medios a nivel, bueno, pues exámenes orales, medios para hacer la carrera que a mí me han ayudado mucho y que realmente me han motivado porque he visto que mi rendimiento es bueno y que tiene sus frutos y que son buenos. Tú animas, ¿no?, a las personas que tienen discapacidad visual a estudiar una carrera, no carrera, a estudiar bueno, algo, ¿no?, que luego les pueda también, a ver, tampoco estamos hablando de aquí de estudiar, yo qué sé, para ser médico, porque luego no vas a ver al paciente y ni vas a poder operar, cirujano no, ¿sabes? Claro, a lo mejor médico de familia. No, pero yo qué sé, el psicólogo sí, claro, o fisioterapeuta, por ejemplo, hay muchas salidas y por ser discapacitado no tienes que quedarte en casa, yo qué sé, siendo teleoperador o cosas así que dices no. O vendiendo cupones, ¿no? Por Sobre ejemplo, todo. sí. Entonces hay más salidas. Tú puedes estudiar y aunque sea, pues que te gusta, yo qué sé, hacer jarrones de cerámica, pues puedes hacer jarrones de cerámica. Y bueno, hay cosas que a lo mejor no son tan adecuadas para la discapacidad que cada uno tiene, pero bueno, todo es probarlo e intentarlo. Ahora, aparte del tema laboral, porque creo que te ronda por la cabeza el tema laboral y poder a lo mejor hacer prácticas, ¿no?, en un departamento de recursos humanos, claro. Imagino. Claro, que desde aquí también que sepáis si hay algún departamento de recursos humanos que nos esté viendo, alguna persona que trabaja en este departamento o algún empresario, ¿por qué no? Claro. Que sepa que Ana está dispuesta a partir de septiembre, ¿no?, como quien dice, a hacer prácticas, quién sabe, ¿no? Claro. Que se pongan en contacto con el programa y nosotros ya le dijimos a Ana. Claro. Sí, hombre, claro, yo encantada, sí. Entonces, aparte de esto te rondan más proyectos, supongo. Claro, tú vas pensando a nivel futuro, a nivel vivienda y bueno, esto de la discapacidad también en este sentido, por ejemplo, también alguna facilidad tengo.
bueno, aquí sobre todo porque, bueno, aquí hay lo de los pisos de protección oficial y va, bueno, es una cosa especial que va con puntos y sorteos y pues con la discapacidad también tengo más puntos o luego a nivel de formar una familia, pues también... Hablando de formar una familia, a ver, vamos a dejar un momento de formar la familia y vamos a preguntarle a Marc si... Cuando empiezas a salir con Ana, supongo que el primer día no es hola, me llamo Ana, tengo discapacidad visual, ¿no? ¿Cómo tú te enteras de que ella tiene discapacidad visual? ¿Cómo te lo cuenta? ¿Cómo va? Bueno, de hecho, el día que nos conocimos ya, bueno, vi alguna cosa... ¿Extraña? Sí, extraña, pero que no sabía bien identificar, ¿vale? ¿Cómo qué? Ella, por ejemplo, cuando mira, como tiene la zona central del ojo que, bueno, la tiene como tapada, bueno, afectada, pues tiene que mirar un poco de lado. Entonces, por ejemplo, para servir agua, pues tenía que mirar un poco de lado. Entonces yo ahí me fijé, pero tampoco le di mucha importancia, la verdad. Y después, más adelante, al cabo de nada, un par o tres de días que volvimos a quedar, pues ya me lo explicó. Me explicó que tenía enfermedad visual, tal, y me explicó un poco cómo funcionaba. Claro, porque tú cuando decides explicarlo, supongo que cuando ves que ya pueden haber más citas, ¿no? Porque no a cualquier... Cuando me siento a gusto, realmente no es una... No me fijo algo de... a la tercera cita, como el beso, no. Cuando me siento a gusto, cuando creo que es necesario, cuando, yo qué sé, a lo mejor, pues por un acto dado, ¿sabes? ¿Y tú cómo te lo tomas ese día? ¿Qué piensas? La verdad es que, bueno... Porque ese día supongo que te dice que es un problema visual, pero no sabes tú el alcance, ¿no? Tampoco. Exacto, y como no había tenido hasta entonces ninguna situación cercana, pues tampoco me sabía hacer la idea de lo que suponía para ella. Entonces, bueno, simplemente fue intentar entender cómo se podía sentir ella y a partir de aquí, pues, el día a día. Pero no me lo llegué a plantear el primer día, sí. Vale, porque y ahora cuando te ha dicho lo del certificado, como te preguntaba antes que no ha podido oírse tu voz, cuando te dice, mira, pues tengo el certificado de discapacidad, tengo un 75% de discapacidad visual, porque no estamos hablando de un 20, un 30, un 50, ya es un 75. ¿Tú qué piensas en ese momento? Realmente a mí el número... Da igual. Sí, me daba igual, porque ella sabe lo que es capaz de ver y lo que no. Entonces las pruebas médicas están ahí y después el porcentaje de discapacidad va aparte. Entonces yo contento que le dieran tanta discapacidad. Sobre todo por el aparcamiento también. Bueno, eso es una ventaja que tendremos, pero bueno, más por ella, porque ella... El último año ya le insistí en que pidiera algún tipo de ayuda, también lo que hablabais de la universidad, le insistí mucho. Que saliera del armario, ¿no? Exacto. Porque supongo que en la universidad ella no había salido del armario, nadie sabía, ¿no?, que tenía esta discapacidad. Claro. Y es difícil, ¿no?, que lo sepa tu entorno más cercano, pero que el resto no te puede ayudar porque no sabe lo que te pasa. Exacto, y eso que me decía ella, que a lo mejor iba por la universidad, se cruzaba con alguna compañera de clase y no la veía, y a lo mejor la otra chica se pensaba que es un poco así rara. Antipática. Sí, claro. No me saluda, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que el hecho de darlo a conocer la puede ayudar, y bueno, este año se ha demostrado. Sí. Y para la gente, ¿tienes alguna dificultades para algo? Convivir con ella, cuando a lo mejor tienes que tú estar pendiente de la cocina, no, si ella... ¿O es todo normal? No, es bastante normal. Las veces que hemos cocinado juntos, bueno, solemos o cocinar juntos, podemos hacer o combinar los dos o uno u otro. Entonces, siempre que ella tiene que cocinar, pues le pregunto si necesita algún tipo de ayuda. Si me dice que no, que ya lo va haciendo ella sola, yo la dejo. Depende, nos vamos combinando, pero bueno, cuando coincidimos, pues no vivimos juntos. ¿Problemas para nada, verdad? No, a ver, en tema convivencia no. ¿Y qué le dirías a esas personas que tienen prejuicios y, por ejemplo, Ana o cualquier persona que digas, mira, tengo discapacidad, y entonces en ese momento se corta la relación, ¿no? Sí. Cuando ya sale del armario, como aquel quien dice, o cuando ya demuestra el sentimiento, porque hay gente que lo oculta, ¿no? Que no pasa nada.
Exacto, que es que somos personas todos. Exacto. Entonces, bueno, puedes tener una dificultad para hacer alguna cosa por alguna enfermedad, algún accidente, lo que hayas tenido, pero al fin y al cabo sigue siendo. Al fin y al cabo es una que son barreras mentales. Exacto. Porque todos tenemos la barrera mental de pensar en la discapacidad, pero tú supongo que ves todas las capacidades, ¿no?, que tiene Ana. Exacto, sí, sí. Ana, ¿te tienes algo que decir? No, sí, estoy encantada. Pues vamos a hablar a nivel familiar. A nivel familiar, Ana, ¿tienes expectativas de crear una familia en un futuro? Sí, sí, esto está claro. ¿Y te ves capaz? Ahora que te dicen tienes discapacidad, tienes tal, ¿te ves capaz tú de llevar una familia para adelante? Sí, bueno, creo que... Bueno, a ver, no me gustaría que mis hijos estuvieran afectados, evidentemente, pero bueno, esto hay estudios genéticos con, bueno, en el momento de que te quieres, bueno, que quieres tener familia y eso, hay unos estudios genéticos que hoy en día va bastante avanzado el tema. Que lo haríais en todo caso en su momento. Claro. Sí. Y a nivel, bueno, pues a nivel cuidarlos, pues hoy en día cuido niños y no tengo ningún problema. Sí que a lo mejor tiene unas normas que con otra persona no tendrían, que son pues que por la calle tienen que estar cerca de mí, en el momento en que estás en un parque, pues si se desplazan afuera de un sitio que está... Bueno, que te vayan avisando, pero estas cosas las vas marcando con los niños al nivel que tú necesitas. ¿Tú actualmente cuidas niños? O sea, ¿se puede hacer? Sí, sí, sí. Los niños te Aparte que tengo un hermanito pequeño y que, bueno, que todo lo que haga falta al niño, pues que a lo mejor la papilla le eche un poco por la cara, pues aún nos lo pasamos mejor. Quiero decir que esto depende de... Pues si no le encuentras la cara, ahí la boca, pues le tocas la cara. Es que ni la persona que no vea. Si lo haces con cariño muchas personas ciegas han criado muchos niños. Claro, es que no es un problema, no... Con rehabilitación, ayuda y con técnicas, tácticas. Lo único aquí negativo sería que no me gustaría que... A ver... Que tuviese él un problema visual. Claro, esto sí que... Pero bueno, oye, que le diría, mira, tu madre se ha espabilado. Tu madre también lo tiene y aquí está, ¿no? Claro, claro, en este sentido... ¿Y en qué crees que afectará a todos los certificados de discapacidad y todo lo que hemos hablado si tienes una familia en un futuro? Porque también puede afectar, ¿no? A ver, es que yo todo lo que tendré a partir de este papel burocrático son ventajas. Y, por ejemplo, sí que sé que en las guarderías pues te dan más puntos y en las escuelas públicas. Por tener una madre con discapacidad. O un padre familiar, en este sentido, sí, o... yo qué sé, no sé, supongo que si pido alguna subvención para pedir en algún momento que necesitara una canguro que me ayudara, pues seguro que hay muchas facilidades, pero claro, supongo que en su momento me las miraré bien y sí. Claro, voy a etapas, en esta etapa porque tus proyectos y todo ha cambiado desde que empezaste a hacer la tramitación hasta ahora. ¿Se ha cambiado algo? Ha cambiado que a lo mejor estoy más tranquila, o sea, en tranquilidad personal, en pensar, pues bueno, pues ahora si me cogen en un trabajo no tendré que pensar, les digo en la entrevista que tengo la discapacidad. No, ya vas y lo dices. Claro, les digo en la entrevista, les digo cuando me cojan, les digo en el periodo de prácticas, pues esta tranquilidad... ¿Tú veías que ya tenía esta ansiedad, sobre todo a nivel estudios? Que estaba pasando un poco, a lo mejor... Ansiedad sí, pero precisamente eso, por el hecho de no pedir ayuda, cuando realmente, a ver, pidiéndolas se la darían encantados, porque están obligados además a dársela. Entonces eso, yo me sentí sobre todo muy, muy satisfecho cuando dio el paso de hacerlo, porque yo veía que era una necesidad para ella. A nivel sobre todo de estudios, porque el otro paso ya lo sabían, ya lo sabíais todos, ¿no? Como aquel que dice. Sí. Entonces, ¿ha cambiado tu ánimo? ¿Cómo estaba de ánimo antes, después? ¿Cómo estás? Bueno, sobre todo a nivel estudios sí que lo he notado, porque a mí no es que me apasione estudiar, estoy estudiando porque creo que, bueno, para tener un futuro laboral en algún sentido, entonces... Pues, y te queda poco también, claro, ¿no? ¿Cuánto te queda? Un añito y medio, espero. Entonces... Tú también le animas, ¿no? A que saque la carrera. Sí, sobre todo no dejarlo. Y siempre a ver, tanto familia como él, como amigas, si te hace falta algo, si quieres que te leamos, apuntes, que te los pasemos al ordenador. Esto siempre ha habido gente a mi alrededor en este sentido que
pero claro, que ahora también tenemos que decir que has entrado, que te has afiliado a la ONCE y también te pueden ayudar en este sentido. Claro. Estudios, ¿no? Pero claro, yo lo que no quería es que la gente de mi alrededor tuviera que malgastar este tiempo que yo consideraba que si estaban conmigo era para estar conmigo, no para sino que esto trabajar para mí. Claro. Ahí es el punto que no quería pedir ayuda también, en el sentido de, no, es que tú eres mi pareja y no quiero que me ayudes en este sentido, quiero que, pues en otros sentidos, ¿sabes? Y ahora también cuando una hace las cosas por sí misma, a lo mejor también te sientes más realizado, más recompensada, más realizada. Claro, pero bueno, hacer las cosas individualmente está bien, pero si llegas al punto de estresarte o de sentirte agobiada o de... Claro, a mí de ánimo, sobre todo en los estudios, pues tuve un bajón grande en el sentido de... pues que veía que no avanzaba, que llegaba a un punto que no avanzaba y bueno, o que también había suspendido algunas asignaturas, claro, o que eso que yo había trabajado mucho, que tú estudias pero luego dices cómo puede ser, ¿no? Y a lo mejor tú estás haciendo un examen y las preguntas están en letra minúscula y no te has enterado si pone un no o un sí. Claro, o si cambias las palabras o si no, claro, con comprensión lectora es más difícil así. Ahora los exámenes te los hacen de otra manera. Sí, orales en algunas ocasiones. También he tenido casos de que me impriman el examen en DIN A4, creo que es, no, en DIN A3, que es más grande aún. Sí. O sea, sí, he tenido facilidades que me han ayudado en este sentido, a nivel apuntes y, claro, en mi ánimo para estudiar ha aumentado. No quiere decir que vaya a hacer un máster, no sé qué, simplemente que pues si eres una persona que no te acaba de convencerlo de estudiar, pues que con medios pues que ves que es más, que no vas tan agobiada, que no... Y también si sacas buenas notas, supongo que también la autoestima te sube, ¿no? Claro, pero bueno, si sacas buenas notas es porque haces un trabajo y es como la recompensa. Pues si tú haces el trabajo y no... Claro, hacía un trabajo para sacar, no digo que notas, pero para probar, y la recompensa era suspender. Hay muchas personas que les baja la autoestima cuando le dicen que tienen dependencia o discapacidad. Esto lo sabes, ¿no? Sí. ¿A ti eso no te ha afectado para nada? No, yo insisto que... Lo único que te ha afectado es para mejor, para decir que tienes ventajas, ¿no? Claro, o sea, a ver si una institución pública dice que esto es dependencia y que esto es, bueno, un estado en que se necesita ayudar a la gente, a mí me parece genial y realmente a mí me es positivo, pero que la dependencia y la autonomía se la crea uno mismo, no depende de lo que te digan, que si eres dependiente 1, 3, 5, 6, da igual, la dependencia te la creas tú, a no ser, evidentemente no estoy diciendo que hay gente que sí que tiene una limitación, pero bueno, que todo es ir probando, que no quiere decir que, ¿sabes? Es tirar para adelante y ir probando, ¿sabes? No se te acaba el mundo, planes de futuro... Para nada, no te tienes que quedar en casa por eso. Al contrario, tienes que luchar pues por lo que quieres hacer, pues intentar pues adaptarlo a tus medios o a lo que tú puedes hacer y tirar para adelante. Las personas que están viéndote ahora mismo y que padecen una discapacidad y dicen, jolín, ¿no ha pasado esa época de depresión, de decir, he tocado fondo o cada vez veo menos, mira, me han dicho esto? Bueno, yo creo que en mi caso ha estado muy normalizado, tanto por la familia como por mi entorno. A lo mejor tampoco se dan cuenta, ¿no?, del grado. Claro, pero porque supongo que eso depende de la persona o del nivel de cómo lo lleves tú anímicamente. Pero, a ver, yo creo que depende de la persona también un poco, pero pues sí, en algún momento he tenido un bajón, pero como otra persona lo tiene porque, yo qué sé, por cualquier cosa. Pienso que es una cosa más de la que una persona puede... Pero supongo que también tienes miedo a perder más vista. Claro, evidentemente, yo ahora estoy bien, o sea, a ver, estoy bien, veo, claro, poco, pero veo. Poco. Supongo que si algún día me quedara ciega, que cabe la posibilidad, aquí tendría que hacer un esfuerzo más, pero que también, bueno, claro que es un shock muy bestia de ahora mismo estar un poco viendo esto, pues... Pero tienes gente a tu alrededor
Claro. ¿no? Porque supongo que, Marc, se te han ido todos los prejuicios a nivel de ver personas con discapacidad, porque aparte de conocer a Ana, ya estás conociendo incluso personas que se han quedado ciegas del todo y que les ves autónomos, de hecho, que no dependen casi de nada, ¿no? Sí, y bueno, previamente a conocerla a ella también estuve trabajando en un colegio con un chico discapacitado que iba en silla de ruedas, y quieras o no, esa experiencia previa también me ha ayudado un poco a comprender, ¿no? Sí, bueno, a no tener ese prejuicio de decir no ve bien, ya no. No, ya es que no es solo no ve bien, ¿no? Es que sino que, como acaba de decir, que a lo mejor algún día cabe la posibilidad de que pierda la vista, ¿no? Sí. Y eso no es solo un palo para ella. Ya. Porque supongo que también es un palo para ti, para sus padres, para todo. Sí, la verdad es que bueno, de esto no me gusta pensar en ello porque, bueno, si tiene que llegar, mira, ya llegará, pero bueno. La querrás igual porque es Ana, ¿no? Claro, Sí. con vistas sin vistas o igualmente. Es la persona lo que importa, y para todos aquellos que nos estén viendo, que no tengan prejuicios, que no tengan barreras mentales. Son malísimas las barreras mentales para las personas con discapacidad, porque es que ellos mismos ya lo notan. Ana, tú lo notas, ¿no? Claro, cuando una persona ya tiene prejuicio de que cuando tú le dices que tienes discapacidad visual, tú ya notas si le parece bien, si le parece mal, y a ella no le tiene que parecer nada, porque eres una persona, ¿no? Claro. Muchas veces supongo que también el problema que la gente tiene es que no sabe cómo actuar exactamente. Yo también me he encontrado mucho pero esto también la formación, lo importante que es la formación. Claro. Se pueden dirigir familiares, amigos, a cualquier asociación, que en la asociación también podemos decir cómo tratar, ¿no?, a esta persona con discapacidad, y para que ella no se sienta ofendida, porque hay veces que ofendemos sin darnos cuenta, ¿no? Claro. Y hay técnicas, hay tácticas, hay formación. Se pueden dirigir a nuestra web, a www.1v2v3.org, o también al canal, aquí a Discapacidad Televisión, contactar con Manel Martí, pedir cursos de formación, y se pueden hacer cosas muy bonitas. Ya nos tenemos que despedir, Ana. No sé si quieres decir algo más, Marc. Hasta aquí llega el programa de hoy. Sí. Saludar a todos los que nos estén viendo por parte vuestra, porque seguro que han sido amigos los que han declarado que tú te sientes aquí hoy, Marc. Y bueno, a todos, mil gracias por estar un martes más con nosotros. Os esperamos el martes que viene en B1, B2, B3. Discapacidad Televisión. ¡Hola mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias.